Los que tengan su libro de escuela dominical, por favor, vamos a abrirlo en la página número 20. El ocultismo frente al poder del Evangelio es nuestro tema este día. Cuando todos lo tengan listo, por favor, pues me dan un amén. Y nuestra lectura bíblica está en Deuteronomio 18, del 9 al 14. Y Hechos 16, 21. Estamos listos, vamos a iniciar nuestra lectura. Los objetivos de nuestra lección es entender que el ocultismo es la propuesta del diablo a los que rechazan la verdad del Evangelio. Número 2, sentir compasión e interceder por los cautivos del ocultismo. Número 3, recibir más poder de Dios para ayudar a los oprimidos por el diablo. ¿Alguien me lee el pensamiento central? El ocultismo, con todas sus ramificaciones, es la táctica maligna con la que el diablo trata de atrapar a la humanidad, pero la Biblia lo presenta como un camino de muerte. Vamos a leer todos juntos el texto áureo y dice: no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. La lectura bíblica vamos a darla. Deuteronomio 18, 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a seguir las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación Jehová tu Dios te delante de ti. Aconteció, Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros trabajos diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a Pablo y trajeron al ante las autoridades. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La enseñanza dice: la lucha entre la luz y las tinieblas no ha terminado. El reino de las tinieblas continúa presente y activo, seduciendo al mundo hacia lo oculto y esotérico. Solo el poder del Evangelio los hará libres. En nuestro bosquejo, la hechicería, el ocultismo, son abominación a Dios. Punto A. Satanás tiene activos en su red a los paganos. Todas las ramificaciones de la hechicería son satánicas. El Señor quiere que desechemos y combatamos la hechicería. El poder del Evangelio libera a los cautivos de Satanás. Hechos 16, 16, 21 y Romanos 1, 16.
los demonios conocen a Dios y a los que anuncian la verdad. Los hijos de Dios deben descubrir y responder a los demonios. El poder del Evangelio trastorna el reino de las tinieblas. El poder del Evangelio salva a todo el que cree. Romanos 1:16. Nuestra introducción dice, vamos a leerla todos: mucho de lo que sucede en el mundo se ve influido por las obras maléficas de Satanás y los demonios por medio del ocultismo, la hechicería y sus ramificaciones. Las tácticas del diablo toman nombres y asumen apariencias tan distintas y solapadas que la gente casi no se da cuenta cuando está atrapada en la red del ocultismo. Muchas personas que se involucran en el ocultismo comienzan con prácticas inofensivas, tales como jugar con un tablero de Ouija por curiosidad. Muchos de los que han comenzado de esta manera se encuentran entrando más y más profundo en lo oculto. Desafortunadamente, este tipo de participación es similar a las arenas movedizas, fáciles de entrar y difíciles de salir. El ser humano siempre ha estado interesado en las ciencias ocultas, desde tiempos antiguos hasta hoy. Prácticas ocultas y fenómenos paranormales han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y esto no se limita a los ignorantes e incultos. La fascinación por lo oculto parece ofrecer respuestas rápidas y fáciles a las preguntas de la vida. El astrólogo alegremente predice el futuro, los tableros de Ouija y cartas del tarot dan dirección, y el vidente te pone en contacto con el familiar que dicen que todo está bien en el más allá. ¿Y qué diremos al creciente comercio de los psíquicos que con sus farsas y engaños llegan a millones por cable y televisión, y de que la santería y los ritos satánicos que están cobrando tanta fama? La música moderna y muchas películas que no aparentan ser más que material de entretenimiento no son otra cosa que ocultismo disfrazado. Las grandes convenciones internacionales de brujos, santeros, el resurgimiento de famosos centros de espiritistas, la proliferación de escuelas orientalistas son inclinación a todo lo exótico y misterioso. Todo indica que el diablo no solo está vivo y activo, sino que está haciendo más popular que nunca. Tan fuerte es la influencia del ocultismo, la hechicería, que hasta los gobernantes de Estados Unidos tienen sus brujos y sus agoreros oficiales, que le dan las pautas para sus funciones. Los cristianos debemos estar en guardia y recibir más poder de lo alto para que hagamos brillar la luz del Evangelio. Muy bien, el punto A: Satanás tiene cautivos en su red a los paganos. Muy bien, nuestro tema este día es el ocultismo frente al poder del Evangelio. En Romanos 1:16, Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La hechicería, el ocultismo y todas sus ramificaciones son tácticas que Satanás ha usado para confundir al ser humano. Estas artimañas satánicas son tan antiguas al igual que el pecado humano. Satanás empezó en el huerto del Edén a confundir y a poner en duda la veracidad de la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Es por eso que el cristiano
tiene que mantenerse en plena comunión y lleno del poder del Espíritu Santo para poder enfrentar con éxito a los espíritus malignos que atormentan a la humanidad sin Cristo. Cuando un creyente lleno del poder del Espíritu Santo se enfrenta a las fuerzas demoníacas, los agentes de Satanás salen huyendo. Pero tengamos bien claro que no es por nosotros, no es lo que nosotros seamos, sino es el poder que Cristo nos ha otorgado. ¿Recuerdan cuando el Señor envió de 2 en 2 a sus discípulos? Ellos fueron en el nombre del Señor. Y la alegría de ellos fue que al pronunciar el nombre del Señor, todas las fuerzas del maligno se sometían a ellos. Pero era en el nombre de Cristo. Porque ahora es muy común oír a gente decretando: yo te ordeno, yo decreto. Es que no somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo, es la presencia del Señor en la vida del cristiano. Entonces, el verso 9 dice, es una de las tantas advertencias al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según la abominación de aquellas naciones. La brujería, la hechicería, el ocultismo es considerado un pecado grave porque es una ofensa a Dios directamente. Dios le dijo a Moisés, y se lo puso por escrito, que no debían desobedecer. Desde las prohibiciones en el Pentateuco y a lo largo de las Escrituras, nos damos cuenta que estas artimañas de Satanás no son nada nuevo. Moisés sabía que a los israelitas les esperaba una vida llena de luchas y pruebas y tentaciones. Por eso les repite muchas de las instrucciones que habían recibido frente al monte Sinaí y a lo largo del camino. El culto a Moloc no era conocido por los israelitas antes de llegar a la tierra de Canaán. Por eso Moisés prohibió terminantemente su adoración. Alguien busque Levítico 18 y el versículo 21 y el 30, versículo 21 y el 30. Y no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová. Este es 18, 21. Y el 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Ok, era una seria advertencia: no lo hagan. Moisés se los advirtió porque él sabía que a donde quiera que fueran se iban a encontrar con esos altares, porque la gente en ese tiempo adoraba en sus casas, igual que el catolicismo ahora en nuestros países. Ustedes ven que la gente hace sus altares, sus propios altares en la casa. Y es que el ocultismo de esa época era la parte social, política y cultural de esos pueblos. Es lo mismo que estoy diciendo, que ocurre ahora en nuestros países con el catolicismo. En toda América, en todo el mundo, el catolicismo
la gente hace, yo recuerdo que mi abuelo tenía una mesita, tenía un escaparate, y ahí tenía San Antonio, tenía la Virgen María, tenía el niño de Atoche, tenía un montón de... Y eso es común en nuestros países. México tiene la guadalupana, en Puerto Rico yo no sé qué será lo que adoran, cuál será la imagen. La sacamos de la tiramos al mar. Sí, porque no hacía nada por nosotros. Entonces, todos los pueblos, todas las naciones, todos los países, el catolicismo se metió de una manera increíble. Ahora, no solo el catolicismo, pero hay tantas ramificaciones de hechicería, santería, espiritismo, tanta cosa que podemos ver. Aquí en Miami es muy común ver en los cruces de caminos, ¿verdad? Las mañanas, cuando hay un cruce de caminos, tiran gallinas preparadas por los santeros con el propósito de hacerle daño a una persona. Ellos creen eso. Es tan fuerte la influencia del ocultismo y la hechicería que los gobernantes de todos los países tienen sus propios brujos. En el Caribe, en Cuba, se practica mucho la santería. Haití, en Haití es muy fuerte la presencia del espiritismo, del ocultismo, de tanta cosa que practican. Pero que dice la Biblia que es abominación a Jehová. Estas advertencias al pueblo de Israel quizás eran una despedida ya del ministerio de Moisés como líder, ya que él no iba a entrar con el pueblo a la tierra prometida. Ellos iban a continuar bajo el liderazgo de Josué. Por eso les hace énfasis, les advierte seriamente, pero ellos hicieron todo lo contrario, desobedecieron a Dios. La primera desobediencia fue no exterminarlos, porque esa era la orden de Dios, acabarlos. Y la segunda fue la peor, aprender a vivir como ellos. Hicieron todo lo opuesto a lo que Dios les había mandado. Esta es una gran enseñanza para nosotros. Esto nos enseña que hay gente dentro de las iglesias que nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Sigue desobedeciendo a Dios. Y esto es lo que le está ocurriendo a la iglesia de hoy. Esto es lo que está ocurriendo en nuestros tiempos. Hoy el mundo es el que le está dando forma a la iglesia, no la iglesia al mundo. Viajan a Egipto por la música, por las danzas, por las luces de colores como en las discotecas, el show y el entretenimiento, la distracción. Distraen a la congregación. Van a institutos a aprender a danzar. No se dan cuenta que la verdadera alabanza es una expresión del alma. Una verdadera expresión de adoración es ojos cerrados, lágrimas, manos levantadas a lo alto, gemidos, llanto.
muestras de arrepentimiento, quebranto y convicción de pecado. Convicción de pecado. No es un enfoque al cuerpo, a que se goce con movimientos al ritmo de diferentes estilos de música. Qué triste que los motivadores de ese tipo de alabanza no se den cuenta que perdieron el verdadero enfoque de lo que significa adorar a Dios. Nuestro deber es desechar esas influencias y con la ayuda del Señor combatir el error con la verdad del Evangelio. Tenemos que desecharla, tenemos que combatirla. En este tiempo existe todo tipo de confusión. Abundan brujos en línea, en el internet, por televisión. Alguien busque segundo libro de Reyes, capítulo 16 y verso 3. Dice, ahí nos cuenta que cuando comenzó a reinar Acaz en Jerusalén, no hizo lo recto como David su padre. Acaz sacrificó a su hijo por fuego, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Otro fue Salomón. Salomón mandó a construir frente a Jerusalén un altar al ídolo de Moab y a Moloc, para que sus mujeres hicieran sus ritos, a pesar de que en 2 ocasiones Jehová le había insistido que no tuviera relación con mujeres extranjeras, porque lo iban a extraviar. Pero ¿qué hizo? Amó a la hija de Faraón. Trajo mujeres de Moab, de Edom, de Sidón, de todas esas tribus que se le había prohibido. Todas esas tribus que se le había prohibido. Ofendió a Dios. Y eso hizo que Salomón fuera descendiendo en su sabiduría. Y no solo él pagó las consecuencias, sino que todo el pueblo, porque se dividió política y geográficamente norte y Judá parte sur. Estos muchachos fueron muy diferentes a David su padre. David cometió muchos errores. Pecó en la carne contra él mismo. Y pagó las consecuencias, las pagó muy caras. Pagó su pecado muy caro. Pero nunca, jamás adulteró espiritualmente. Nunca adulteró espiritualmente contra Dios. Nunca hizo nada que ofendiera a Dios, como lo hicieron sus hijos. Uno sacrificó su hijo a Moloc, el otro construyó para que sus mujeres fueran e hicieran sus ritos, y al final él mismo lo hizo, cosa que desagradó a Dios. Hay 2 tipos de pecado en este caso, hermanos. El pecado que cometemos nosotros como seres humanos, del que tenemos que dar cuenta, pero que si nos arrepentimos y pedimos perdón como lo hacía David, Dios nos perdona. Pero cuando ofendemos a Dios, como en estos casos, la situación se torna bastante complicada, porque caemos
en la trampa del diablo. Pensando yo en estos dos muchachos, hijos de David, estaba recordando un pensamiento que dice que donde existan rosas, existirán espinas. Y de una rosa brota una espina, porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y sus hijos fueron un fracaso. El sacrificio a niños era costumbre de esas naciones paganas. Hasta la fecha hay gente que cree, como en nuestros países, por mal agüero, tantas cosas que vemos. Que si se cruza un gato negro en su camino de izquierda a derecha, es un mal agüero. O pasa debajo de la escalera. Que si se cruzó un gato blanco, es buena suerte. Que si, ¿cómo le llaman? Espejo, pastor. Que se rompe un espejo. Ay, mala suerte. 7 años. Pasar por bajo de escalera. Que si el búho o el tecolote, no sé cómo le llaman, el tecolote, que es un ave nocturna. Es normal que un tecolote cante por la noche porque ese es su sistema. Los tecolotes de día dicen que no ven, no pasan durmiendo, pero en la noche los tecolotes o los búhos, como le llamen en su país, no sé qué otro nombre tengan, es normal que ellos canten. Pero la gente cree que si pasó y que un tecolote le cantó al lado izquierdo, que Se le dañó la noche. hay otro tipo de creencias. Yo no sé, tan común ese de que cuando hay un niño de algunos meses dicen, ay, no lo lleves por allá porque mucha gente le va a hacer ojo. Y que pásenle un huevito por la cabeza o hagan unas bolsitas con pimientas y pónganse recién Una cintita roja. Una cintita roja. Y van mucho más allá todavía, porque personas que son creyentes poniéndole que manita de azabacha, para que no le hagan mal de ojo, que si esto, que si lo otro. ¿Qué sentido tiene eso? Es que nosotros miramos a nuestros hijos tan lindos, ¿verdad? Y nosotros pensamos que todo el mundo los va a ver como nosotros los vemos. Y por eso el diablo se aprovecha para sembrar confusión. Porque yo miro a mis hijos preciosos hasta el día de hoy, pero otra gente no los va a mirar igual. ¿Y para qué tengo yo que estarles escondiendo crucecitas? Y es el enemigo que trata siempre de traer confusión. Y la gente cree, la gente sigue. Esos sacrificios de animales que hacen, común verlo aquí en nuestro entorno, las gallinas que las ponen en el, qué sé yo qué les harán, y las ponen en el centro de la calle para que los carros les pasen encima, y eso para hacerle daño a una persona. O también consultan mucho las cartas, el horóscopo, cuando, principalmente los enamorados, ¿verdad? Cuando tienen problemas, van a consultar a los brujos, a los hechiceros, y que si se fue con la otra, que hazle esto, hazle lo otro. ¿Quién tiene poder? El diablo tiene poder, pero Cristo Jesús es nuestro. Mucho. Una preguntita, quiero decir algo también, que a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra mente de nosotros es muy pequeña. A veces el enemigo la usa. Yo siempre le digo a Mari, a veces en la televisión sale esa gente hablando del horóscopo. Y somos cristianos. Y a veces decimos, yo le digo a Mari, bájale el volumen para no oír ese demonio que está hablando. ¿Ah? Porque en las noticias sale eso, en las noticias. Estamos viendo noticias y sale eso. Y el enemigo se aprovecha.
No, ya ver qué me dice del signo mío. Voy a ver qué me dice del signo mío. Y ahí se nos va nuestra mente, porque es tan pequeña. El enemigo nos usa, pero en el momento tenemos que decir, soy cristiano, te reprendo, Satanás. No tengo que poner mi signo en eso. Soy del signo Virgo, el signo Cáncer, y voy a ver qué me dice. Y está atento, el cristiano. No tanto el impío, el cristiano. Oh, me dijo que iba a tener buena suerte, que esto y que lo otro, qué bueno. A veces tenemos que tener mucho cuidado con todas esas cosas nosotros. A veces vemos el periódico y sale el horóscopo, y lo leemos. Que Dios reprenda al diablo en ese sentido. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál fue la advertencia? No aprenderás a hacer según la dominación de aquella nación. No. Hermana, por eso el Señor dice, yo los vomitaré de esa tierra, porque era como usted explicaba antes, estaba tan metido el ocultismo, hasta la política, todo estaba metido, y era ya parte de la vida de ellos. Entonces, a veces me dicen, ¿por qué si Dios era un Dios tan bueno, mandó a matar hasta los niños, mandó a matar hasta los animales, mandó a matar hasta todo, exterminarlos por completo? ¿Por qué? Para que no quedara ni un rastro, para que no quedara ni memoria, para que cuando el pueblo de Israel entrara, no quedara nada, y entrara fresquecito, como decir, fresquecito, solamente con el Señor, con la palabra del Señor, con la guianza del Señor, y no tener ninguna memoria. Pero el pueblo de Israel no hizo así. Desobedeció. El pueblo de Israel dice que se mezcló, vieron las costumbres, vieron que las mujeres eran hermosas y eso, lo otro, y empezaron a casarse con las mujeres. ¿Y qué pasó? Se mezcló de nuevo, entró esa costumbre, como por ejemplo Salomón se casó con la hija del faraón, se casó con otra y esta y la otra y esta la otra, y cuando viene a ver, ya los hijos estaban contaminados. Ya Roboam estaba contaminado, no sabía qué dirección coger, porque cuando murió el papá, dice, bueno, ¿qué consejo voy a coger? Buscó el consejo de los ancianos. Los ancianos dijo, si tú obedeces al Señor y haces esto y haces esto y haces esto, todo te irá bien. Y dijo, no, olvídate, forget about that. Eso yo no voy a coger consejo de ellos. Fue a los jóvenes que estaban ya contaminados con el paganismo, estaban contaminados con el ocultismo, todo eso, y dijeron, no, trátalos diferente. Y cuando pasó eso, fue la mano de Dios sobre el pueblo de Israel. Y cada día se ha proliferado. ¿Por qué? Porque son los medios de comunicación los que se encargan. ¿Por qué el homosexualismo, la hechicería, la santería, todo eso ha tomado tanta fuerza? Por los medios de comunicación. Lo promueven, hacen es triste y hasta pena da decirlo, pero como son los líderes, los presidentes de los países, son los que controlan todo, controlan los medios de comunicación y promueven lo que ellos quieren promover. Es triste, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos fuertes en el Señor, que la presencia del Espíritu Santo, que cuando un hijo de Dios se pare en un lugar lleno del poder del Espíritu Santo, el enemigo salga huyendo, va a salir porque el nombre del Señor tiene poder, tiene autoridad, y Él nos la ha dado, nos la ha conferido a nosotros, se las dio
el ejemplo que de los discípulos que él mandó de 2 en 2. Ellos vinieron contentos que cuando ellos mencionaban el nombre del Señor, se sujetaban todas las fuerzas demoníacas a ellos. Pero es el nombre del Señor. No es el nombre ni la persona que lo está haciendo. Si no estamos viviendo una vida de santidad, vamos a tener problemas. Ahora, como dije al principio, nuestros problemas van a ser personales. Yo cometo un robo, yo hago mentiras, yo calumnio a alguien, qué sé yo, tantas cosas, tantas concupiscencias de la carne que me llevan a hacer eso. Voy a tener que darle cuentas a Dios de eso, tengo que dar cuentas. Y si me humillo y cambio, y por eso tanto que cantamos, renuévame, Señor Jesús. Queremos que el Señor nos renueve, que nos cambie. Y tenemos allá, si buscamos el perdón del Señor, Él nos perdona. Pero si en esa confusión, en esa situación en que el enemigo nos va llevando escalón por escalón para abajo, nos extraviamos y vamos a consultar espiritistas en línea, los del tarot, las cartas y todo, vamos a ofender a Dios. Y ahí sí que la situación se nos torna muy, muy, muy difícil. Recuerden, me encanta mucho a mí el Salmo 51. Como decía, David nunca cometió muchos errores, muchas fallas, personalmente, pecados de él, que se arrepentía y lloraba y sufría y Dios lo perdonaba, pero nunca adulteró espiritualmente, nunca hizo nada que ofendiera a Dios. Por eso él decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no quites de mí el Santo Espíritu. O sea, eso cada creyente debe tener conciencia de que si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, vamos a ser victoriosos. Pero si usted se descuida, va a quedarse solo. Pastora, y eso de leer las cartas y leer la mano es un gran negocio, porque ahí nomás donde paso para el trabajo todos los días, ahí hay una casa completa que dice, se leen cartas, se leen, y hasta especiales. Y siempre hay gente ahí, siempre hay carros parqueados afuera. Y la señora parece que se maneja un tremendo, la dueña se maneja un tremendo carro. ¿Ya? Y en la 441, cuando vengo para acá, para la iglesia, hay 2 o 3 ahí en fila que pagan por locales. Eso quiere decir que un local no le va a costar menos de $500, $600 al mes. Así es que tiene que tener un buen negocio. Hay mucha gente que todavía está creyendo en eso. Ahora, ¿por qué? Porque no tienen puestos sus ojos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando la gente está extraviada, cuando la gente está perdida, en vez de alzar sus ojos al cielo y buscar la dirección de Dios, empiezan a buscar espiritistas, santeros. Me complazcan los deseos de ellos, lo que ellos quieren escuchar. Hermano dice que esto es un negocio, pero sí es un negocio, pero también hay que tener cuidado, que porque a través de eso queda uno atado a los demonios. Yo recuerdo un testimonio en mi país, en Costa Rica, y lo voy a decir, fue mi cuñado. Él se dejó leer las manos. Oiga bien, fue a que leyera en las manos. Y cuando llegó al templo bíblico a que oraran por él, ese hombre agarró una fuerza tremenda que fue fatal. Agarró y casi le pega al pastor y todo eso, agarró lo que estaban con él y les quiso, pero gracias al Señor quedó liberado de eso. ¿Ah? O sea, hay que tener mucho cuidado. Puede ser un negocio y creemos que no nos va a afectar. Tiene una línea aquí, debe haber otra línea. Pero al tiempo llega, se va apartando uno del Señor y cuando se da cuenta está, ¿por qué? ¿Ah? La gente que hace eso, que ve, que juega el tablero ese de la Ouija, tanta cosa que el diablo usa. ¿Por qué? Porque están extraviados, porque no han visto, no han puesto sus ojos allá. ¿Qué le pasó a Saúl?
Saúl se extravió, se confundió completamente. ¿Por qué? Porque quitó su nada del Señor. Ahora, nosotros damos lugar. Cuando nosotros le abrimos una puerta al enemigo, olvídese, él va a entrar. Porque nuestra boca tiene también, nosotros muchas veces confesamos, decimos cosas que no debiéramos decir. Acuérdese que el diablo anda, dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y muchas veces nosotros decimos cosas. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl le entró celo, le entró odio contra David. ¿Ustedes recuerdan cuando David mató a Goliat y salieron las mujeres a cantar y a decir, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000? Dijo, a David le dieron 10,000 y a mí solo miles. Voy a enclavar a David en la pared, lo voy a matar. Lo dijo, lo habló. ¿Qué pasó? El enemigo, el espíritu del demonio se le metió. Muchas veces decimos, es que yo no soporto esto, es que me cae mal, y empezamos a hablar y a desacreditar y a insultar y a decir cosas. El diablo está oyendo y va a usar ese argumento para meterle un espíritu inmundo a usted, y va a ser una saeta, va a ser un aguijón, va a ser un aguijón. Cuando usted se haya extraviado, va a hacer cosas, va a quitar la mirada de Dios, porque cuando una persona tiene odio, tiene rencor, tiene celos, tiene envidia, tiene todas las obras de la carne, pierde la comunión con Dios. Eso lo que nos dice la palabra es lo que le pasó a Saúl. Dice que por falta de profecía el pueblo se desespera. Cuando nosotros nos separamos de la comunión del Señor y entramos en desobediencia delante del Señor, el Santo Espíritu se aparta de nosotros y empezamos a hacer todas las cosas a lo contrario de que el Señor nos manda. Lo que es el pueblo de Israel. ¿Sí? Abrimos esa puerta, como usted dice, abrimos esa puerta. Tenemos que ser sabios. Estamos viviendo unos tiempos de que el enemigo toca la puerta, mire por el huequito, no le abra la puerta a ver quién es, mire por el huequito, este es el enemigo. No podemos dejar que cualquier cosa nos pueda envolver. Ahora mismo en la misma iglesia se están viendo todas esas cosas. Gracias a Dios que nosotros estamos en este lugar en el cual hemos aprendido palabras y hemos perseverado, pero hay muchos lugares que llegan. Ahora uno ve que si el chicle para artesanidad, usando como amuletos, cosas que son brujería, son brujería. Esas son cosas que son del mundo, tratando de traer al mundo a la iglesia. Dejan el Espíritu Santo sentado en la silla del frente y le dicen, ya no te necesitamos, déjame hacer las cosas a mi manera. Y ahí es donde entonces, si hieren al pastor, dice, si hieren al pastor, a los líderes, toda la congregación, ¿por qué? Porque esa persona puede descarriar a todos. Por eso es importante que siempre tengamos en oración nuestros pastores, nuestros líderes, porque es como el enemigo entra y destruye todo un pueblo por una sola persona. Una sola persona. Y es que, como digo, cuando le damos lugar, ¿por qué hay mucha gente que se va de las iglesias? Se van. ¿Y por qué se van? Nadie le hizo nada. Nadie. Uno se pregunta, ¿por qué se fueron? Dice, porque es que no soporto, es que no puedo. Y se van a otra iglesia y allá les va a ocurrir y les va a ocurrir peor. Tienen que... Entonces, mejor dejemos que sea, cuando haya un sentimiento, un resentimiento, pongámoslo al Señor en su mano. Señor, sé tú. Ahora, tenemos que perdonar también, porque si alguien nos ofende, nuestro deber como cristianos es perdonar, amar a nuestros hermanos, amados los unos a los otros. Tenemos que perdonarnos. Yo cometo errores, yo soy humana. Yo cometo errores, pero si en algún momento yo he ofendido a alguien de mis hermanos, tal vez yo no lo sé, tal vez lo hice de una manera inconsciente. Venga y dígame, usted me hizo, usted me dijo, y yo tengo el deber de humillarme y pedirle perdón. Pero
agarrar resentimiento, amargura, como lo hizo David. Acuérdense. Saúl. Es muy doloroso. Dice, ¿quién eres tú que juzgas a siervo ajeno? Para su Señor está bien si está en pie o cae. Cae. Si alguien cae, es su relación con Dios, es su situación. Dios lo perdona, ¿y quién soy yo que no voy a perdonar? Si Dios lo perdonó, ¿por qué yo tengo que sufrir, como decía mi esposo, pagar pecados ajenos? Así que bueno, entonces, en aquel tiempo, abundaban los psíquicos, los adivinos, y acuérdense que los reyes siempre llamaban, cuando llamaban a alguien, llamen a todos los adivinos y pregunten, ¿verdad? Entonces, después de la confusión en la que Saúl cayó, se fue a consultar a la bruja de Endor. ¿Y qué pasó? Se fue a consultar a la bruja de Endor. ¿No, Ricardo? Sí, ahí fue donde él, yo creo que él cree, más que todo, él pensaba ya como había perdido ya la gracia de Dios, ¿ya? Y más él no sabía de que Dios estaba con él. Lo que pasa es que él en su corazón es que sentía eso, en su mente, que estaba, desde que, como usted dijo, de que él quería matar a David, ¿ya? Desde que lo que confesáramos con nuestra boca, eso es lo que sea. Si usted, por eso dice que a los padres no le digan a su hijo, eres tonto, eres bobo, dile, eres bello, eres inteligente, porque eso será. Entonces él mismo con su boca estaba confesando y pensaba, en sus pensamientos tenía que ya Dios no estaba con él, que estaba con David, y miraba cómo todo florecía para David y para él todo. Entonces se fue donde la pitonisa, que es la que le iba a, según él, a decirle todo lo que iba a pasar. Y como en los tiempos de hoy, que todo el mundo va ahí porque creen de que van a oír lo que quieren oír, lo que quieren que les digan. Cayó en una crisis de miedo, de confusión, cuando tuvo un problema, que tenía una guerra, no hallaba qué hacer, pero ya el Espíritu Santo de Dios lo había dejado solo. Y abundaron otros como el Simón, que dice que Simón engañó a la gente por mucho tiempo. Nos daba varios ejemplos de varios adivinos. Estaba Simón, y que la gente, mira la confusión, la gente cuando oía a Simón decían, este es el gran poder de Dios. La gente estaba confundida y creían que lo que Simón hacía era el poder de Dios. Pero este hombre, al oír a Felipe, que dice, y oír el Evangelio y el nombre de Jesucristo, creyó y se bautizó, y estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que él hacía, y se quedaba atónito. Pero, por eso digo que hay gente dentro de la iglesia que nunca va a cambiar, y no va a cambiar, va a seguir. ¿Qué pasó con Simón? Cuando Pedro y Juan llegaron de Jerusalén a Samaria, y le impusieron las manos a los convertidos, porque Felipe, acuérdense que Felipe pasó predicando, ahí se convirtió Simón y se convirtió mucha gente. Entonces, cuando Pedro y Juan vinieron para imponer las manos sobre los convertidos para que recibieran el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo, denme a mí de ese poder, para que cualquiera que yo le ponga las manos también reciba. ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepiéntete, tu dinero perezca contigo. ¿Piensas que el don de Dios se compra con dinero? Y vuelvo, esto nos enseña que hay gente dentro de la iglesia que va a seguir, que no va a cambiar. Ahora vean el otro comparando a Elimas, el otro
mago de Chipre, que nos lo da el maestro. El mago de Chipre fue diferente. Cuando Pablo y Bernabé hicieron la travesía de Chipre hasta Pafos, dice el texto que hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. El procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír palabra de Dios. Pero el mago resistía, porque no quería que la palabra de Dios llegara al procónsul. Y Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, le dijo: hijo del diablo, Pablo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Mire qué fuerte lo trató. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. La función del enemigo, el ocultismo, la hechicería, es una táctica tan antigua que el enemigo utiliza para confundir a la gente. Pero ahí, cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos el discernimiento. Dice Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa? Esto significa poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Significa que nuestra atención no debe estar dividida. Dios siempre es Dios, aunque la gente esté confundida. Dios aborrece las prácticas de hechicería porque traen maldición y ceguera espiritual. Dice Romanos 13:12: desechemos pues todas las obras de las tinieblas y vistamos, ¿qué? La armadura de luz. El diablo no solo está vivo, sino que está activo, haciéndose más conocido en estos tiempos. En este tiempo hay mucha confusión, mucha confusión. Y esto nos dice que el diablo y los demonios conocen a Dios, saben de Dios y conocen a todos los creyentitos. Los conocen. Conoce la palabra también. Conoce la palabra. Conoce la palabra. Por eso Pablo, cuando la muchacha que también lo salió atrás de ellos, diciendo: estos siervos de Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación, Pablo se molestó. ¿Y qué hizo? Reprendió al demonio y liberó a la muchacha. Y por eso es que es importante que tengamos el discernimiento del Espíritu Santo, porque ellos no dijeron una mentira, no. Ellos dijeron una verdad. Ella también dijo la verdad. Pues ella también dijo la verdad. ¿Sabe? Y entonces lo que están, los demonios en ese momento estaban tratando de llamar la atención de ellos. Entonces, si ellos hubieran abierto la puerta, hubieran sido confundidos. Pero como Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios, pudo reprender las intenciones. El Espíritu Santo nos da el discernimiento. No sé cuántos de ustedes lo han experimentado, pero muchas veces, aunque nadie nos haya dicho que tiene problemas demoníacos alguien, hay un choque cuando nos encontramos con esto, lo sentimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos lo hace sentir, nos da el discernimiento, nos da la capacidad. El Espíritu Santo le dio discernimiento a Pablo
para que identificara a Satanás y lo echara afuera. Aleluya. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber cuándo el enemigo nos está tratando de engañar y de mentir. Échelo fuera en el nombre de Jesús. Cuando tenga que adorar al Señor, adórelo con manos levantadas, con lágrimas en sus ojos, con quebrantamiento de espíritu, reconociendo nuestra situación, nuestra condición. No con danzas aprendidas, no con distracciones, no con bailes, porque el show y el entretenimiento es algo que el enemigo está usando en este tiempo para extraviar. Así que Dios les bendiga. Se me fue el tiempo. Aleluya.